Amigos, amigas, bienvenidos a este segmento. ¿De qué trata? ¿De qué trata? Pues hoy vamos a estar hablando sobre la propuesta de una nueva ley de educación superior. Y para eso hemos realizado la cordial invitación a parte, ¿no es cierto?, un representante muy importante de quienes son los actores, y no principales, porque dentro de los actores ya vamos a estar conversando, hay algunos actores, pero sí podríamos mencionarlo como un actor y ente principal de los que hacen la universidad. Así que le quiero dar las buenas tardes a Mauricio Chiluiza, quien es presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, FEUE Nacional. Mauricio, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes. Muy buenas tardes, agradecer por el espacio, Eduardo. Un saludo para todas las personas que se conectan a este importante espacio de opinión y de efectivamente poder recibir y escuchar la propuesta que tiene la FEUE Nacional referente a la propuesta de la nueva Ley Orgánica de Educación Superior. Así es, Mauricio. Y en estas semanas ha estado bastante notorio en todos los noticiarios, todos los periódicos a nivel nacional, esta nueva propuesta. Y es que el día miércoles estuvimos conociendo que va a haber una nueva forma de que las personas que no han logrado un cupo en la universidad puedan rendir nuevamente ese examen y ver si logran llegar a lo más ansiado, que es entrar a la universidad y conseguir estudiar una carrera universitaria. Pero en esto, Mauricio, hay un debate muy importante, y es que ¿cuáles son los problemas de la LOES, de la Ley Orgánica de Educación Superior, que ha estado vigente durante los últimos casi, si sacamos cuenta, estamos 14 años de la Ley Orgánica de Educación Superior, donde se reformó todo totalmente y pasó a haber un ente que controla las universidades? Así que cuéntanos, ¿cuál es su apreciación desde la Federación de Estudiantes? Bueno, la actual Ley Orgánica de Educación Superior se aplicó de manera autoritaria, de manera unilateral, muy vertical, sin tomar en cuenta la posición de los gremios universitarios, de estudiantes, docentes, trabajadores. Fue una ley que trajo mucha controversia desde el 2010, que entró en vigencia, y durante los dos primeros años, la FEUE Nacional, antes presidida por Luis Aguirre y Javier Rojas, intentaron a través de una consulta popular y a través de una iniciativa popular recolectar firmas para que se discute y se reforme la Ley Orgánica de Educación Superior. Esta ley principalmente quitó el libre ingreso a las universidades, que fue un derecho alcanzado el 29 de mayo de 1969. También violentó la autonomía universitaria, le pusieron un apellido que es ahora autonomía responsable. Y otro de los aspectos fue el candado y la burocratización que hizo que la Universidad Ecuatoriana se centre más en en temas burocráticos, temas de papeleos, antes de desarrollar y poder impulsar de mejor manera la investigación aquí en el país, o tal vez la ciencia o la tecnología. Uno de los datos nomás, los docentes investigadores aquí en el Ecuador pasan más del 60% de su tiempo dedicados a hacer planificaciones, dedicados a hacer papeleo, burocracia, antes que desarrollar adecuadamente sus proyectos de investigación. Eso no es porque los docentes quieran eso, sino porque la propia CENESID les obliga a tener 100,000 hojas de papeleo para hacer investigación, y muchas veces el tiempo para devengar la beca o devengar el presupuesto para el que fue aprobado el proyecto, muchas veces no se ejecuta a medias, y ese recurso vuelve nuevamente al Estado. Y además, una de las cosas que más nos ha preocupado a la FEUE Nacional es el tema de las intervenciones en las universidades en el Ecuador. Durante estos 10 años se ha intervenido 13 universidades, de las cuales ninguna ha dado resultado. Estas 13 intervenciones no fueron políticas, no académicas. Muchas de esas intervenciones afectaron más al funcionamiento de la universidad pública ecuatoriana. Caso más concreto, más cercano, el de la Universidad de Guayaquil, que todavía hay problemas con el registro de títulos, todavía hay problemas con el tema de concurso de mérito y oposición, y también en la Universidad Nacional de Loja, la Universidad Luis Vargas Torres. Esta ley, como lo señalo, fue una ley bastante autoritaria, bastante que restringió mucho el tema de la autonomía, de la democracia. Se le redujo la participación estudiantil en la toma de decisiones dentro de la universidad. Antes teníamos el cogobierno paritario,
y luego con esta LOES primero tuvimos del 15 al 25%, luego del 25 al 35% de participación. La razón de ser de la universidad somos los estudiantes y somos los que menos estamos siendo consultados en políticas públicas educativas al interior de la universidad ecuatoriana. Entonces, esos son a breves rasgos. Bueno, y uno de los elementos para cerrar la idea es también el tema del examen de ingreso a la universidad. Más de 1.200.000 bachilleres se han quedado fuera de las universidades y escuelas politécnicas. La tasa de matriculación en la universidad pública ha decrecido. Un ejemplo, antes del 2011, la Universidad Central tenía alrededor de 75.000 estudiantes. A la actualidad, la Universidad Central está llegando a los 55.000 estudiantes. La Universidad de Guayaquil tenía alrededor de 95.000 estudiantes, ahora está llegando a los 70.000 estudiantes. Entonces, existe una decreción en la tasa de matriculación y permanencia de la universidad pública, fruto de esta aplicación de estos filtros que señalo, no han traído ninguna mejora en el sistema de educación pública en el país. Y otro de los aspectos es efectivamente que la tasa de matriculación en las universidades privadas ha crecido y también con ello los créditos educativos han crecido para la universidad privada, porque es algo ilógico que tú para ingresar al sistema de educación pública tienes que dar una prueba, pero no tienes que dar una prueba si deseas acceder a las instituciones de educación virtual, particular. Entonces, y además, bueno, esto es pan de cada día, pero los preuniversitarios privados que te ofrecen entrar al GAR, que te ofrecen los 1.000 puntos, de entrar a la carrera que tú quieras, a la universidad que tú quieras, se han proliferado. Los más baratos por mes muchas veces son de 150, $200, o el semestre te puede estar costando 1.200 en esos preuniversitarios, que han sido incluso criticados por la venta y filtración de pruebas. Entonces, efectivamente, eso a nosotros nos preocupa y por ello desde el 2018 presentamos una propuesta de reforma. Algunos artículos fueron aceptados en el 2018, pero desde finales del 2019 iniciamos ya una discusión de la FEUE Nacional. Justo yo ya estaba de presidente en ese entonces, desde el 2019, iniciamos un proceso ya de debate y de construcción de una propuesta que sea mucho más democrática y que responda en verdad al actual momento que necesita y exige la educación superior en el país. Ahí teníamos un contexto bastante amplio y bastante cercano a lo que es la realidad de la universidad, de uno de los actores y de los agentes más importantes que es los estudiantes. Pero Mauricio, por ejemplo, tomemos el ejemplo de la Universidad Central del Ecuador. En estos últimos meses, en estos últimos semestres, hemos visto, por ejemplo, que dentro de la Universidad Central del Ecuador, la capacidad de los cursos ha doblado o se ha doblado más o menos en los primeros años. Y por ejemplo, Mauricio, aquí viene la pregunta, ¿qué es lo que propone la Federación de Estudiantes para cuando regresemos a las clases presenciales y pues un aula de 45 estudiantes no albergue a los 60 estudiantes que actualmente están teniendo varias facultades de la Universidad Central del Ecuador y que por eso también se quejan los estudiantes al momento de las matrículas que acabaron de pasar como hace 3 semanas, si mal no recuerdo, 3 semanas o un mes más o menos dentro de la Universidad Central del Ecuador? Sí, bueno, ahí quiero señalar un elemento, ¿no? Volver a la presencialidad como antes es algo ilógico. Claro, sí, sí. Tenemos que seguir los protocolos que establece la Organización Mundial de la Salud. Como nosotros le decíamos en un comunicado al presidente Guillermo Lasso, el tema de estar curados o el tema de estar Inmunizados. inmunes al COVID no se lo da por decreto presidencial o no se lo da por decir, bueno, vuelvan a las aulas. Necesitamos tener planes de contingencia, planes progresivos, efectivamente, para prevenir el tema del contagio y prevenir efectivamente que exista este tema del rebrote, porque si no controlamos esta situación, las universidades, escuelas y colegios pueden ser centros incluso de nuevas cepas, de creación de nuevas cepas. Entonces, sí necesitamos repensar el tema del modelo híbrido dentro de la educación superior, pero un modelo híbrido en donde existan igualdad de condiciones para todos, que la educación esté en igualdad de acceso para todos los estudiantes, que se garantice conectividad, que se garantice materiales tecnológicos, pero que también se fortalezca el presupuesto de las universidades. La Organización Mundial de la Salud, y bueno, en estos días escuchaba las declaraciones de alguna gente de la CENESID que nos planteaba un elemento en concreto, ¿no?
Decían, ¿cómo en España y en Estados Unidos? Les digo, sí, en España y en Estados Unidos se ha iniciado clases, pero ellos recogen la postura de la OMS que establece 15 estudiantes por paralelo. Efectivamente, esa es la norma, incluso dicen que 15 estudiantes es mucho para una aula de los parámetros que tiene el Ecuador en infraestructura educativa. Entonces necesitamos efectivamente crear 15 paralelos con 15 estudiantes, que se desinfecte, se sanitice cada 45 minutos, que se entreguen incluso pruebas rápidas de detección del COVID para los estudiantes que están realizando prácticas preprofesionales o vinculación con la universidad, o efectivamente tienen dependencia directa dentro de los laboratorios de la universidad. Y para ello necesitamos presupuesto, porque un ejemplo, ¿no? Hagamos cuenta en la propia Universidad Central, digo, no tengo el dato, pero solo en la sección matutina hablemos que hay 20,000 estudiantes. ¿Cómo se va a hacer el seguimiento para 20,000 estudiantes? Y hagamos cuenta que no vuelven los 65,000 estudiantes a clases presenciales, hagamos que solo vuelvan 35,000. Esos son Pero aún 35 así sigue mil. siendo bastante dentro de las aulas. Sí, Y ese es uno de los clamores o de los temores que tienen actualmente los estudiantes, que por ejemplo, si en virtualidad tenemos aulas en reuniones por Zoom o por Teams de 60 estudiantes, pues va a ser complicado también el poder regresar de manera híbrida también a las clases presenciales. Y aparte de eso, no se han construido tampoco aulas o facultades más amplias. Seguimos con esas apretadas en las que yo mismo pasé y que en los primeros semestres se ve más agravado el tema porque hay una mayor demanda o las facultades mismo aperturan más cupos en los primeros semestres. bueno, ahí el tema de los cupos durante la virtualidad fue una obligación del gobierno a las universidades. Entonces les dijo, Ujú. como ya no necesitan espacio físico, Ahora como sí, un docente abramos puede para ser, todos. abramos para todos, entonces amplíen su oferta académica. Y si no ampliaban, efectivamente, luego venían sanciones, luego venían problemas, la persecución a la universidad, ¿no? Y además también la reducción de paralelos y la unificación nosotros hablamos de una saturación en el tema de la virtualidad, porque el caso de la central no es el único caso. Nosotros llegamos a conocer en el inicio de este semestre en la Universidad de Cuenca que habían alrededor de 85 estudiantes por un paralelo. ochenta Entonces, y cinco Mauricio, en la efectivamente, virtualidad. O sea, en la virtualidad. en Zoom se puede llegar a ver tan solo 50, o sea, no alcanzo a verles a todos. Claro, efectivamente. Y además, esto demuestra por qué existe la reducción presupuestaria. Porque recordemos, con la reducción del presupuesto que hubo en el 2020 a inicios del 2021, las universidades tuvieron que prescindir de algunos docentes, tuvieron que Los que no tenían despedirlos, y contrato, muchos por docentes, ejemplo. exacto, muchos docentes tuvieron que cumplir esa oferta académica, esas horas huecas que se podría decir que no tenían docente. Entonces, por eso es que nosotros hablamos de que la virtualidad profundizó la crisis que vivía el sistema de educación superior en el país, incluso la agravó mucho más, porque hay estudiantes que han desertado de la educación por falta de conectividad, O por eh, falta de que los docentes entiendan también su exacto, realidad de que hay tienen que muchos, trabajar porque son los únicos que pueden mantener su hogar. O sea, son ellos los jefes de hogar en este momento. claro, y a pesar de otros, hay otros chicos que, por ejemplo, tal vez medicina o tal vez ingenierías que decían, no estoy aprendiendo nada en la virtualidad, voy a esperar a que termine todo esto, volvamos a la presencialidad para poder generar. Entonces, como lo señalo, la virtualidad, el tema de estar inmunes los estudiantes no lo va a hacer por decreto ni vacunando a todos. Entonces, porque, por ejemplo, digo, no, ya en el mejor de los casos se logre tener universidades con puertas de ozonificación, que se desinfecten cada 45 minutos, que se entreguen pruebas rápidas, pero tú haces el recorrido solo desde Quitumbe a la Universidad Central, se suben como unas 200 personas en la hora pico, entre que Claro. vienen y que bajan. Entonces el sistema público, si en el sistema público sin los estudiantes ha colapsado muchas veces, imagínate volver a tener a los estudiantes en el propio sistema público. Va a ser un caos total. Y los buses también van a ser centros efectivamente de propagación del COVID. Entonces, claro, ¿no? Entonces tú dices que entonces es bonito. Entonces, lo que pasa hoy, ¿no? La ministra de Educación dice de que ya hay estudiantes contagiados, pero dice no se contagiaron en el colegio,
se contagiaron en el transcurso de lo que iban a clases. Obvio se van a contagiar porque tienen que estar en contacto con las personas. Claro. No es que van, perdón la comparecencia, la comparación, pero no es que tienen una puerta mágica como Novita, la abre y ya está en la escuela. Entonces, hay muchos jóvenes que tienen que ir 1 hora y media. Yo te hago un ejemplo, los estudiantes que viven en En Cutuglagua, por ejemplo, Cotuglagua, es una claro. hora y media. Es 1 hora y media, dos, o la gente que está por Carcelén, tiene que coger 1 o 2 buses muchas veces, o en algunos de los casos hay jóvenes que viven todavía en Machachi y van a la universidad, salen 5 de la madrugada para estar en la universidad y cogen 1 o 3, hasta 3 buses, solo en el recorrido de ida. Imagínate si hayan 6 buses, imagínate el nivel de contagio y exposición que va a existir. Entonces, lo que nosotros planteamos es que sí, Bien, es Mauricio. necesario. Entonces, justo como estás entrando al tema de plantear de la propuesta de la nueva ley de educación superior, vamos a irlo abordando. En muchas ocasiones se dice de construir una ley que piense en los actores que forman parte de la universidad. Y ustedes como Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, ¿cuáles, ¿cuáles son sus tres principales propuestas que pueden unificar y pueden tocar este tema muy importante que no se lo ha hecho, que se lo ha debatido, que se lo ha conversado dentro de la academia, pero que claro, cuando llega a manos de las autoridades, pues se hacen de la vista gorda y simplemente pasan por debajo de la mesa sin ver que la universidad es un ente muy importante que vincula la academia, la cultura, la historia, la producción de nuevos conocimientos, el pensamiento científico y todo lo demás. Sí, bueno, es una muy buena pregunta. Antes de iniciar a responder, creo es necesario aclarar que los gobiernos continúan improvisando la política educativa detrás de los escritorios. No existe el gobierno del encuentro todavía, el gobierno del diálogo, porque el diálogo lo sigue haciendo con los grandes grupos económicos de poder. El diálogo, Guillermo Lazo lo ha hecho solo con los rectores, no convocó al movimiento estudiantil, a los docentes, a los trabajadores, y más aún a los estudiantes, que somos la razón de ser de la Universidad Ecuatoriana. Entonces, nosotros hemos construido esta propuesta y casi un año de debates, de foros, hemos hecho 4 encuentros nacionales virtuales y en la anterior semana, el miércoles, lanzamos efectivamente un encuentro virtual, presencial, híbrido, se podría decir, casi 1.300 personas conectadas en Zoom, alrededor de 150 personas presenciales de distintas universidades. Entonces, efectivamente ahí hicimos ya pública la propuesta. Esta propuesta se basa en 3 ejes fundamentales. La primera es la democracia y la autonomía universitaria. No solamente debemos elegir los rectores, sino debemos elegir a todas las autoridades académicas, director de carrera, decano, el Subdecana. subdecanos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Porque muchas veces el rector dice, bueno, yo te voy a dar esta facultad, pero tú me aseguras que los profesores de esa facultad votan por mí. Como dice el viejo refrán, ¿no? Favor con favor se paga. Se Y así ha sido hasta Y, ahora. claro, y otro de los casos es que muchas veces el candidato que ganan los estudiantes pierden los docentes por estas mismas prácticas. Y efectivamente el estudiante, que es la razón de ser de la universidad, no puede elegir a sus autoridades. Y necesitamos de que se elijan todas las autoridades académicas, todas las autoridades, para en verdad ahí sí, por ejemplo, en una facultad, en una dirección de carrera existan candidatos y el estudiante pueda ver cuál es el mejor plan, cómo es que quieren empujarle a la carrera en mejorar su condición. Eso referente al tema de la democracia y la autonomía, planteamos de que se vuelva al 50% de la participación estudiantil para la elección de autoridades. No puede seguir siendo posible que muchas veces 200 estudiantes representen en una universidad el voto de un solo docente. Eso es algo que en realidad no debe continuar siendo O que así. solo voten los estudiantes que están de quinto semestre para arriba. Exacto. También es algo ilógico porque los que sufren también son los primeros semestres en llegar a la universidad. Efectivamente, incluso también poder tener mayor participación en el HCU, porque muchas veces hay 8 docentes para 4 estudiantes. Y muchas veces cuando se plantean las denuncias de acoso, las denuncias de prepotencia, entonces le hacen carga un montón a los estudiantes y queda en la impunidad. Entonces necesitamos tener igualdad de participación en la toma de decisiones. El otro aspecto que es relacionado y es para nosotros el eje fundamental es el tema del presupuesto a la universidad ecuatoriana.
Durante estos últimos 5 años se han reducido 358 millones de dólares del presupuesto de las instituciones de educación superior. Tanto es que varias universidades han tenido que reducir su oferta académica en la presencialidad, prescindir de algunos proyectos de investigación, reducir el porcentaje de becas y efectivamente ha afectado el desarrollo de la Universidad Ecuatoriana. ¿Qué es lo que planteamos nosotros desde el aumento? Que verdad se reformule el FOPEDEUPO, se puede entregar presupuesto adecuado para que la universidad en verdad desarrolle y genere investigación, potencie la ciencia, la tecnología, la innovación, se fortalezca la infraestructura educativa. Solo como dato, nomás, miren, Cotopaxi, que es de la provincia en donde yo resido, efectivamente anualmente se gradúan 7.500 estudiantes. Entre las dos universidades y dos institutos tecnológicos superiores que hay públicos en el país ofertan alrededor de 4.680 cupos. ¿Qué quiere decir eso? De que obligatoriamente más de 2.000 estudiantes no van a ingresar a la universidad, por más que quieran, por más que se quiera, y teniendo cuatro. Imagínate eso en una provincia pequeña como Cotopaxi. Veamos esa realidad en Pichincha o esa realidad en Guayas o en el propio Azuay. Entonces, obviamente, sin presupuesto no vamos a poder ampliar la oferta académica de la Universidad Ecuatoriana. Y otro de los aspectos que yo sí quiero señalar muy enfático, el cambio de nombres en las pruebas. Yo fui una de las primeras generaciones del Bachillerato General Unificado y me acuerdo, o sea, primero fue ENES, luego EAS, luego ser bachiller, luego nuevamente EAS y ahora se llama Transformar. Se cambia de nombre, pero la política de fondo no se ha transformado, sigue siendo un examen punitivo y es necesario para que ingresen jóvenes a las universidades poder ampliar la oferta académica, poder fortalecer la infraestructura educativa. En estos días un docente me decía, pero bueno, un decano de una universidad en un debate me decía, pero la infraestructura educativa ha mejorado en el país. Digo, pintar el aula, ponerle una pizarra inteligente, un infocus, no es fortalecer la infraestructura educativa. O Es cambiar necesario los asientos metálicos por mesas de dos, para dos, de tampoco plástico, es. o de plástico también, o efectivamente que ya no utilices el pizarrón normal de tiza líquida, sino que ya sea un Los pizarrón de marcadores. vidrio, como hay en algunas. Eso no es infraestructura, esa es una parte, pero necesitamos crear nuevos bloques de las universidades. Solo como ejercicio hagamos cuenta en los últimos 5 años cuántos nuevos edificios ha creado la Universidad Central. Creo que sigue todavía estancado un edificio que era para filosofía. Efectivamente no existe. Mientras la población del Ecuador va creciendo y los jóvenes que salen de los colegios va aumentando año tras año tras año, efectivamente la oferta académica no se ha ampliado. Entonces, obligatoriamente se van a quedar fuera jóvenes de la educación, pero para ello es necesario invertir presupuesto para construir nuevas universidades, por ejemplo, la Universidad de Santo Domingo, que es muy necesaria, la universidad en la Amazonía, universidades en el sur de Guayas, en el sur de Quito, porque imagínense, Para muchas que no veces, haya un hipercentro dentro de las ciudades claro, principales exacto, y que se desaloje un poco también, como dice la canción, el provinciano trata de buscar la claro, universidad. Pero, exacto, Mauricio, aquí hay una gran pregunta. Por ejemplo, si sí, volvemos nuevamente al libre acceso a las universidades, ¿van a volver nuevamente esas largas filas que se hacían en antaño para poder acceder a un cupo? ¿O cómo está planteando la Federación de Estudiantes para que no suceda esto de tener que madrugar, de ir a la 1, 2, 3 de la mañana a hacer cola y que después a las 10 de la mañana le digan, ¿sabe qué? Se acabaron los cupos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos plantear si damos también esto de, de un libre acceso a los cupos de las universidades? hay algo que a mí me gusta mucho recalcar, porque en estos últimos semanas del debate de la LOES me habían dicho mucho ese elemento, ¿no? Y también Sí, sumado y es que es muy importante porque a ponte, la universidad. yo también llegué con la primera promoción Claro, del ser bachiller, del SNNA, ya ni recuerdo ya cuál fue ahí, porque fueron dos pruebas a la vez. Una me di el conocimiento y la otra era para el acceso a la educación. Pero claro, yo ya no tuve que pasar por las colas, las horrendas colas que se hacían sí, hasta pero se antes de hace eso. colas detrás de una computadora, porque también es hacer Claro, cola detrás, ahí pasé ya a hacer la cola esperando a que claro, no se dañe la plataforma para porque poder se acceder al cuelgue, cupo. porque es también que se cuelga la plataforma y te quedaste sin cupo y te toca estar a la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta postulación.
y si no, a la lista de espera. Es lo mismo, Claro, pero ahora en pero clases detrás de una ¿cómo, computadora. cómo podríamos arreglar este Ya. tema para no regresar a lo Nosotros, de nosotros, antaño y también mejorar lo que se está haciendo en la actualidad? ¿Cómo nosotros poder sacar planteamos que lo mejor de los dos? efectivamente es necesario ampliar el tema con la construcción de nuevas universidades, porque por más que querramos nosotros no vamos a poderle, con la infraestructura actual que tiene, obligatoriamente la Universidad Ecuatoriana va a tener que dejar a jóvenes fuera de la universidad. Necesitamos construir más universidades. Nosotros planteamos 40 nuevas universidades más en algunos lugares estratégicos. La apertura de extensiones universitarias que fueron cerradas, por ejemplo, la Universidad Central tenía la extensión universitaria en la provincia de Galápagos que fue cerrada y ahora solo hay una universidad privada. Entonces los jóvenes de Galápagos tienen que venir al continente para estudiar. Entonces es algo lógico, deberíamos habilitar esta infraestructura para que los jóvenes de Galápagos, que no son pocos, sino son muchos los que vienen a Guayaquil, a la Universidad Central, puedan estudiar en su propia provincia, Mauricio, abarataría costos. ahí habría también que ver el tema del manejo del presupuesto dentro de las universidades, Claro, de que no por se supuesto. desperdicie y de que se gestione mejor. También habría que plantearnos esto de que las autoridades sepan gestionar, porque Sí, ya nosotros, puede ser, pero el máximo exponente dentro de la ciencia. Pero si no sabe gestionar, ¿cómo vamos a poder manejar el presupuesto? Porque ese también es otro problema. Hay presupuesto dentro de las universidades, pero se devuelve la mayor parte del dinero y no se gestionó. exacto. Eso es lo que nosotros también planteamos. Bueno, para un poco cerrar la idea del ingreso a la universidad, lo que planteamos es que se implemente un FOPEDEU, que digo, se implemente un ciclo básico común que equivalga al 85% de la nota de ingreso a la Ya, universidad y otro 15% sea en una prueba que no sea punitiva, ¿no? Que no te diga esta prueba te limita si vos quieres acceder a la educación superior, sino que sea parte de la carrera universitaria y este ciclo básico común. Pero esta evaluación que no sea punitiva, sea de diagnóstico y nos permite identificar cuáles son los principales problemas de nuestro sistema educativo. Evalúan docentes, evalúan estudiantes, pero el sistema educativo en el país es divorciado. O sea, yo lo digo así en grosos modos, pero un universo de la educación general básica, otro universo de la educación del bachillerato, otro universo de la universidad. Entonces, debería tu vida académica irte preparando para acceder a la universidad. Pero aquí es todo lo contrario, un universo es el tema del bachillerato, otro el ciclo básico, la educación general básica y otro universo la universidad y otro universo los posgrados. Entonces no debe ser así, la educación tiene que ser secuencial y las políticas educativas tienen que ir trabajadas secuencialmente para poder aplicarlas adecuadamente. Solo como ejemplo nomás, primero fue la LOES en el 2010, luego fue la LOEI en el 2011. Entonces, primero lo hicieron las universidades, luego lo hicieron en los colegios. Entonces, efectivamente, necesitamos cambiar eso para poder tener acceso de todas las instituciones. Lo otro que planteamos nosotros también es que hay algunos estudiantes que sí han dicho de que quieren continuar en la educación virtual, pero que es necesario fortalecer la educación virtual que ya existía en el Ecuador desde el 2015. La Universidad, la UNEMI de Milagro, es la universidad más grande virtual, presencialmente tiene 6.500 estudiantes, virtuales tiene como 12.000 estudiantes. Es más la población virtual. Entonces pensamos que hay que potenciar algunas carreras, pero no obligarle al joven a que, bueno, no te dimos cupo, entonces ándate la virtualidad, sino que el joven sea propiamente quien elija entre la presencialidad y la virtualidad, porque como tú lo mencionas, hay jóvenes que de aquí no van a va a ser muy difícil que vuelvan a la presencialidad porque tal vez perdieron a sus familiares, su sustento de hogar, entonces ellos están haciéndose cargo. Yo conozco casos de amigos, de conocidos que trabajan con nosotros en la FEU, en la lucha, están en las movilizaciones, que nos cuentan estos casos de que fallecieron sus dos padres y están jefes de hogar, tienen que hacerse cargo de sus hermanitos y ellos ya lo ven difícil volver a estudiar presencialmente. Entonces, esa virtualidad le puede servir también y ahí también tienes una oportunidad de diversificar la oferta de cupo. Nosotros totalmente de acuerdo, también planteamos de que es necesario de que se construyan presupuestos participativos dentro de las universidades. La rendición de cuentas no tiene que ser solo en que firmé 38 convenios, que traje 4 nuevas maestrías, sino cómo en realidad se está ejecutando el presupuesto anual de las universidades y cómo en verdad se está aplicando todas estas políticas educativas. Para ello necesitamos que se rompa ese candado de la ley de la LOES en la cual te bloquea las partidas presupuestarias. Entonces, y además también es
es la ejecución de compras públicas que te establece la LOES. Entonces, muchas veces el rector de la universidad tiene un proyecto, digo, no, por ejemplo, recientemente, antes de la pandemia, en la universidad donde yo estudiaba, la Universidad Técnica de Cotopaxi, se iba a construir un edificio de multimedias. Yo estudio comunicación social, tema multimedias, pero ya estaba la planificación, estaba aprobado, pero el Ministerio de Finanzas y Compras Públicas no soltaba la plata. Entonces ese proyecto se iba retrasando, y llegó el 2019, finalizó, y ya acabó el año fiscal, y tuvieron que devolver ese dinero. Y luego, al 2020, el Ministerio de Finanzas dijo, como devolviste dinero, entonces te toca menos recursos económicos. Entonces, es una trampa la que pone el gobierno dentro de la LOES. Entonces, por ello es que nosotros planteamos de que la autonomía tiene que ir ligada también con una autonomía para distribuir adecuadamente los recursos económicos de las universidades. Y obviamente los rectores tienen que diversificar los presupuestos, porque no puede ser posible que muchas veces se destine alrededor de 4 o 5 millones de dólares para becas de maestrías, becas de doctorados de los docentes, y se destina solo $1 millón para becas y ayudas económicas para estudiantes semestralmente o anualmente. Entonces, por ello es que nosotros hablamos de la construcción del presupuesto participativo, en donde los estudiantes, digamos, ya, necesitamos esto, necesitamos lo otro, queremos esta ampliación en estos laboratorios. Entonces, nosotros mismos seamos los que ayudemos a elaborar la proforma presupuestaria de las universidades, y también seamos quienes podamos vigilar adecuadamente la ejecución de esta partida presupuestaria, porque el gobierno, cada vez que reduce el presupuesto, dicen, no, es que la universidad no ejecuta bien. Entonces la gente dice, no, es que la universidad no ejecuta bien el presupuesto, pero en realidad son tantas trabas burocráticas que le ponen muchas veces a la universidad, que eso afecta. Y bueno, en tema de compras públicas, yo todos los aspectos es que sí, hay rectores que en realidad no están pensando en fortalecer su infraestructura educativa, no están pensando en becas, no están pensando en congresos o en seminarios, que ya al finalizar el año fiscal dicen, bueno, no gasté dinero, entonces le devuelven. Entonces, es una actitud también irresponsable. Por ello es que nosotros, y nadie dice nada dentro del HCO porque tiene mayoría. Mauricio, sería importante también topar el tema y proponer el tema de más capacitación para los estudiantes con seminarios, congresos, Claro, talleres, porque de verdad que cuando uno sale ya al campo laboral le dice, ¿cuántos seminarios tiene? Dependiendo de la exacto. carrera. ¿Asistió a algún congreso internacional o nacional dentro de su facultad? Pero claro, dentro de la universidad, dentro de la facultad, no se preocuparon por eso. Siempre estaban diciendo, ah, pues bueno, sí, sí, ya vamos a hacer, pero jamás eso. También Por sería un ejemplo, buen punto para tratar. hoy sí, nosotros hablamos de la educación continua, permanente y gratuita. Nosotros somos conscientes de eso, porque, claro, no, la universidad organiza congresos internacionales que el Y certificado son pagados les por pide $200 del cupo y el $100. estudiante, Entonces, ¿por qué la universidad para las personas externas? Porque es obligación también con educación continua hacer seminarios cobrados, pero a través de educación, a través de la universidad solventa, digo, un congreso internacional de comunicación, digo, que puede estar $100, $150, pero la universidad subvenciona casi el 90%, y el estudiante solo se encarga de pagar la emisión del certificado físico, que serían $10 a $15. Le y es una ayudas mucho al educación estudiante. continua. También es un tema Exacto, muy y importante. tiene avalado. Nosotros planteamos también esos temas centrales dentro de nuestra propuesta, porque es parte de la construcción de una universidad, como nosotros la denominamos, democrática, científica y de calidad. Si nosotros no hacemos eso, en verdad vamos a continuar en una universidad en la cual siga siendo autoritaria, en una universidad que te cobren por los códigos del acceso al Internet, los códigos del acceso a los libros de inglés, que todavía sigamos teniendo Wi-Fi restringido, y muchas cosas más, ¿no? Entonces necesitamos que, en verdad, la pandemia tiene que darle un vuelco a la educación superior, pero principalmente en beneficio de la juventud ecuatoriana, porque imagínate, durante esta emergencia sanitaria abundaron los cursos de capacitación. Muchos jóvenes accedían a cursos de capacitación por 30, 40, $50. Entonces la universidad sí puede organizar cursos o puede organizar diplomados acreditados en la CENESID, es mucho más fácil. Y la universidad puede decir, bueno, a mis estudiantes, digo, a los estudiantes de octavo, noveno semestre de comunicación social, el manejo adecuado de medios impresos, un diplomado sobre comunicación e incidencia, por ejemplo, que puede estar entre $500, pero bueno, o sea, la universidad a todos mis estudiantes pero que asistan, aprueben,
va a estar solventado por un 85, un 90%. Ustedes encárguense de pagar la emisión de certificado y 40 o $20 más. Entonces, le ayudas al joven a tener Le capacitación y motivas cualificarse también para que se adecuadamente. capacite. Claro, por Bueno, supuesto, eso estamos está dentro de conversando nuestra con propuesta. Mauricio Chiluisa, quien es presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador. Y a propósito, para ir cerrando esta conversación que ha sido muy enriquecedora, que hemos tocado muchísimos temas que a muchas personas capaz les da miedo tocar. Y es que uno mismo lo vivió porque uno también es de la universidad pública, uno conoce las falencias. Es aquí, Mauricio, radica una de las preguntas más importantes y una de las campañas, una de las ofertas de campaña del actual presidente, que luego dio marcha atrás porque creo que se dio cuenta, no sé, por ahí le dijeron, ¿es necesario eliminar la CNC de Mauricio o necesitamos también una institución que regule, pero que esta institución conozca las realidades de cada una de las instituciones universitarias? ¿Por dónde va la situación? Bueno, la Constitución establece dos órganos rectores de la educación superior, Consejo de Educación Superior y el Consejo de Aseguramiento de la Calidad y la Excelencia. En estos días también, en una entrevista, como anécdota, un asambleísta, ex asambleísta, fue ministro de Educación, me decía, no, es que lo que ustedes quieren, como siempre, es que vuelva a las universidades de garage. Yo le decía, falso, porque en realidad las universidades, quien aprueba la creación de nuevas universidades es el CES y es el CASES, y luego la Asamblea Nacional. Y en el nivel privado es obviamente el CES y el CASES, la CNC no tiene nada que ver. Lo que establece la Constitución es que debe existir una institución que esté ser el contacto y el nexo directo entre el Ejecutivo y las universidades, y que solo esté encargada de la ciencia, la tecnología y la innovación. Lo que nosotros estamos planteando es que se elimine la CENESID porque no hay figura de la CENESID, que en vez de ello se cree una institución que se llame Dirección Ejecutiva de Ciencia, Tecnología e Innovación y esté a cargo efectivamente de estos aspectos, que esté preocupada, que pueda ayudar a las universidades a potenciar en la ciencia, en la tecnología, que esté a cargo de conseguir efectivamente inversión internacional para programas de investigación, para el fortalecimiento de los PhD, de los magísteres a nivel nacional e internacional. Las otras funciones de la CENESID, como establecer la tabla de asignación presupuestaria, como el registro de títulos y otras cosas más que tiene la CENESID, lo puede cumplir tranquilamente el Consejo de Educación Superior. Y lo que planteamos es que esta dirección ejecutiva esté bajo supervisión o bajo control del Consejo de Educación Superior, ente regulador de la educación superior en el país, y de la Asamblea Nacional del Sistema de Educación Superior, que es el espacio en donde están los docentes, los estudiantes, los trabajadores, los rectores de las universidades, la Asamblea Nacional del Sistema de Educación Superior. Entonces, ahí se va a eliminar un gasto burocrático muy grande, la verdad, que tiene la CENESID, y también se quitará ese esquema que tenía, porque la CENESID es que si tú no tienes el mismo pensamiento que yo, entonces te intervengo. Si tú no estás pensando, y esto pasó durante los últimos 14 años, si tú no estás pensando lo mismo que yo, menos presupuesto para tu universidad. Entonces, buscó doblegar a la universidad, buscó atentar contra la democracia y la autonomía universitaria. Por ello, nosotros consideramos de que es necesario eliminar la CENESID, crear esta institución, pero que esté solo centrada en la ciencia, la tecnología y la innovación. Perfecto, este es el diálogo y análisis que hemos tenido con Mauricio Chiluisa, No presidente te de la escucho. Federación, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador. Mauricio, te queremos agradecer este análisis, este espacio de diálogo que hemos tenido bastante enriquecedor. Nos quedan muchos temas por tratar, así que invitadísimo desde ya a una segunda entrevista, porque me queda el tema de la autonomía de las universidades, el hipercontrol, que sería algo bastante importante de tratarlo también. Así que, Mauricio, un placer y muchísimas gracias. Bienvenido a tu casa. Muchas gracias por el espacio y un fuerte abrazo a todos los compañeros que se conecten a esta entrevista. Un saludo.